Las entidades públicas están al servicio de todas y todos los ecuatorianos. El Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento Humano, presidido por el economista Andrés Arauz, aprobó la resolución que permite avanzar en la migración a software libre de todas las instituciones que pertenecen al sector. El software libre respeta la libertad del usuario y solidaridad social. Es una decisión política y ética que nos permite ejercer nuestro derecho a aprender. Por eso es que nosotros, en el Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento Humano, que lidera y preside este ministerio, ha tomado una decisión valiente e histórica e importante para los intereses de nuestro país y de nuestra sociedad, de migrar en todos los procesos que podamos hacerlo en el corto plazo hacia el software libre. El Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano es pionero en el proceso de migración, logrando actualizar los equipos de la institución y capacitando a todos los servidores públicos para facilitar la transición de los programas informáticos y formar parte de esta iniciativa hacia el cambio de la matriz productiva. Yo creo que este proceso de migración tiene varios aspectos muy importantes que lo han hecho único dentro de los otros procesos de migración en los que ha participado no solo Soporte Libre, sino la comunidad del software libre en el Ecuador. Y es que ha permitido que nos unamos comunidad, tanto entusiastas del software libre como empresas privadas y como incluso la academia, para conseguir un producto de calidad, es decir, hacer que la gente use la tecnología de una forma más consciente y de una forma más práctica. Entendiendo obviamente que la migración no se hace puramente por aspectos económicos, sino que hay un trasfondo mucho más importante que el de ahorrar o no en la compra de una licencia, sino que más bien tiene que ver con el uso consciente de la tecnología. Este proceso de capacitación no fue nada complicado. Es solamente práctica para poder aprender el nuevo software. Bueno, es muy importante migrar hacia el software libre porque primero es ser consecuente con nuestros postulados, con lo que establece la Constitución y por cumplir un mandato presidencial en donde la función ejecutiva ha decidido ya encaminarse hacia la migración al software libre. Pero además porque esto significa mayores márgenes de independencia tecnológica para el país, para la institucionalidad pública y un ahorro sustancial para todos los ciudadanos ecuatorianos. Esto es un nuevo despertar, en el sentido de que la utilización y la aplicación de herramientas que son prácticamente similares, pero mucho más versátiles, menos vulnerables, que tienen quizás no solamente el asunto de estar al alcance de todos, sino que la utilización significa en una conceptualización de conciencia superior, más bien la recuperación de soberanía. Estamos completamente seguros de que todas las entidades pueden realizar este proceso. Nosotros estamos aportando con manuales tanto técnicos como unos manuales con unas pequeñas directrices para que sean tomadas en cuenta entre las instituciones que quieran participar y que quieran unirse en esta migración. Creo que es un proceso que implica una manera distinta de ver las cosas. No solo es un cambio de software, es una nueva forma de pensar, generar y compartir conocimiento. Yo invito con todo esto que hemos conversado a todas las instituciones públicas que tengan conciencia, que tengan amor a la patria y además que obedezcan a una disposición del Ejecutivo, a que vayamos a esa transformación, a esa migración hacia el software libre. Esto nos va a hacer bien como país, nos va a dotar de más conocimiento y más capacidades para nuestros propios programadores, nuestras comunidades de desarrollo nacionales y locales. Vamos a tener más intensivo el conocimiento en nuestras áreas de tecnologías de información y vamos a poder empezar a gobernar nuestro futuro y no meramente ser dependientes de una tecnología extranjera que busca homogeneizarnos y en última instancia inclusive controlarnos.